cómo se armó, de qué se trata ahora y qué es lo que viene en esta nueva etapa. ¿Cuánto tiempo podían tardar en armar una batería, en armar... Faltaba calle. Sí, faltaba calle, sí. Que eso fue gracias a vos, también. De nada. Pero de las fechas que tuviste, ¿cuáles recordás por muy buena y cuáles recordás por muy mala? Bueno, vamos al meollo de la situación. Hola Freejamperos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos al primer episodio oficial de Hablemos de Vos, el primer podcast de Freejam Producciones. Y hoy estamos acá en Freejam Studio, que es una localidad nueva del festival, para recibir junto al primer capítulo del podcast a nuestro host, acompañante, Pato. Aplaudan, chicos. Muchas gracias, Lola, por presentarme. Estaba hoy muy contento de estar acá. Bueno, tenemos muchas sorpresas para ustedes. Lola, ¿nos contás de por lo menos una de las sorpresas? La live session, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, respecto a las live sessions, cada uno de estos episodios que se hagan del podcast, que van a hacer entrevistas a los artistas solistas o a las bandas, van a venir acompañadas de una live session que se van a hacer en otro espacio que no es Freejam Studio. Y bueno, nada, se va a hacer un capítulo en conjunto donde se va a subir todo eso, tanto la entrevista como las highlights de la entrevista y además la live session, que van a ser 2-3 temas de las bandas, depende de lo que ellos elijan. Y además en este primer capítulo del podcast les queremos comentar un poco de lo que fue Freejam, cómo se armó, de qué se trata ahora y qué es lo que viene en esta nueva etapa. Y ya que estamos con eso, ¿quién es Lola Velázquez? Yo soy Lola Velázquez, soy cantante y además soy la creadora y la idea original de todo lo que hoy es Freejam. Bueno, Lola, ¿cómo empezó Freejam? Bueno, Freejam es un proyecto que empezó con la idea de que las bandas y solistas tengan más acceso a tocar en distintos lugares, sobre todo porque siendo solista es muy difícil encarar a los lugares y decirles que te pueden ofrecer como un espacio para que te presentes y performes. En cambio, bajo el nombre de un festival es como que la historia cambia un poco. Bajo el nombre de una productora, bajo el nombre de un festival. En un principio Freejam fue un festival inspirado en Barrock, Alta Tensión, todos esos festivales y eventos grandes. Bueno, yo entré a mitad del transcurso del festival. ¿Cómo fue el principio? ¿Qué lugares se eligieron? ¿Cómo les fue? Contame un poco de eso. Bueno, al principio del festival se habían empezado a buscar lugares un poco más grandes, perfil más de teatro. Sin embargo, en mi experiencia como solista, ya había cantado en varios bares y eso fue lo que me había dado bastante repercusión y conocimiento dentro del ambiente. Así que dije, bueno, no, me parece que lo más óptimo es buscar bares. Bueno, y de estas primeras experiencias, ¿cómo fue? ¿Fue bien? ¿Fue mal? ¿Qué onda? La primer fecha de todas fue en Mamita Bar y la verdad es que fue un caos porque más allá de ir como artista nunca había organizado algo tan grande. Aparte se metieron un montón de bandas en muy poco tiempo. ¿Y eso cómo fue? ¿Estabas vos sola al principio o había alguien? No, estaba yo sola. A nivel organización, logística, reunirme con los lugares, era todo yo. Conseguir las bandas, todo, estaba solo yo. La única persona que me daba una mano realmente es Rita, que es la que hizo el contenido audiovisual del festival desde el minuto 0. Sacó las fotos, hacía los videos, todo. Ella fue la única que me acompañó desde el minuto 0, pero si no, a nivel logística estaba yo sola. ¿Y el perfil de banda al principio cómo era? ¿Gente que conocías de antes? ¿Gente que te contactó por redes? ¿Que cruzaste en la calle? ¿Cómo fue? Bueno, eso no lo dije, pero al principio, como yo ya conocía a un montón de gente que ya estaba metida en el ambiente, muchos cantantes solistas sobre todo, pero además mucha gente que era solista antes, pero que se había empezado a meter en bandas. Y además yo estudio en un conservatorio, entonces de ahí también conocí a bastante gente que ya estaba metida en la movida. Así que le empecé a escribir a todo el mundo que conocía que estaba metido en la música. Muchos no me contestaron, muchos sí me contestaron y fueron de hecho de los primeros. Pero la primer fecha fue mucha gente que conocía, gente que me había escrito alguna vez. De hecho, Azo tocó la primera fecha y sigue tocando hasta... ¿En serio? Sí. Ahora me siento especial. No sabía que era la primera. Ah, no fue tan mal. No fue Créame. tan mal. Bueno, para ustedes, no fue tan mal. Yo la pasé re mal. No, pero... No, la realidad es que estuvo buena. Y el perfil de bandas era bastante mezcladito. Siempre igual quise que no sea un género musical específico, que sea bastante variado. También hice una convocatoria en redes, subí en todos lados que estaba buscando bandas. También mucha gente que era amigos de amigos de amigos me
escribieron y así fue como se fue armando. Pero habré estado 2 meses para armar la primera fecha, bien, con toda la gente, y aparte tener ya medio una comunidad armada antes de tocar, que fue promover y que mucha gente me conozca y que siga el festival. Escuchá, las primeras fechas, yo sé que vos laburaste en centros culturales y todo eso. ¿Vos creías que que no iba a haber ningún imprevisto? ¿Cuál fue lo primero que te sacó de esa postura de pensar que ya sabías todo lo que se podía saber, o de sacarte de esa zona de confort? No, yo la verdad, yo ya sabía que no sabía todo lo que tenía que hacer. No sabía todo lo que iba a pasar. Organicé cosas antes, trabajé en teatros y todo, pero es un mundo nuevo. No es lo mismo hacer, no sé, teatro musical o comedia musical que hacer un evento con un montón de bandas, todas seguidas, con cada uno con su armado. En realidad, lo que más me choqueó fue el armado y desarmado de las bandas. Como que no contaba cuánto tiempo podían tardar en armar una batería, en armar... Faltaba calle. Sí, faltaba calle, sí. Sí, no, o sea, no estaba metida en esa onda, más siendo solista, o sea, ni en pedo. No sabía cómo era la historia. Y eso me re choqueó. Y los horarios, que me volví loca. En cuanto al perfil de la gente que iba al principio, ¿cambió con la gente que va ahora, que ya conoce un poco el festival o qué? Más o menos. Fue bastante mezcolanza, pero en general eran amigos y familiares de los que iban. Lo que puedo destacar de las fechas actuales es que va mucha más gente que no conoce a las bandas. Va gente que no tiene nada que ver, que vio el festival en una fecha X, o que capaz conoce a alguno de los de las bandas, pero X, y van igual y se quedan toda la fecha. La primer fecha te dabas cuenta quiénes venían de quién, porque cuando terminaban de tocar se iban. Así que como que cada vez iba quedando más vacío el bar. Pero ahora eso ya no pasa. Últimamente el contenido que están subiendo en redes tienen como bastante insight, bastante relevancia. ¿Vos crees que eso también ayuda a que alguien que no conoce el festival, más que nada por las entrevistas, tanto el contenido que suben de los shows como las entrevistas, como la parte más graciosa, como los memes, tienen que ver con la asistencia del público nuevo? Sí, totalmente. Que eso fue gracias a vos también. De nada. No, en serio. Porque si bien Rita y yo teníamos como un montón de ideas en la cabeza, nunca llegamos a concretar ninguna. No, o sea, nunca terminábamos de armar nada. Yo también estaba mucho más cerrada a armar cosas de contenido y eso. Bueno, yo cuando entré ya habían pasado un par de fechas, pero habíamos pasado un umbral de dejar de ser este festival que iba de público, los amigos de las bandas, y ya empezó a venir gente. Pero de las fechas que tuviste antes de que entrar o después, ¿cuáles recordás por muy buena y cuáles recordás por muy mala? Para mí la mejor fecha fue la primera fecha que hicimos en Here Music Club. Esa fue increíble. Bueno, en esa fecha fue genial porque metí como 10 artistas entre bandas y solistas. Eso estuvo buenísimo. La peor fecha y experiencia fue en uno de los bares cuando casi nos afanan una guitarra. Esa fue la peor experiencia. La peor, que pasamos de una guitarra nuestra que si nos roban y ellos estaban hablando. Pero es verdad, fue una de las peores. Claro, sí, o sea, básicamente si Pato no hubiese salvado la guitarra, no se hubiesen afanado una guitarra que encima era de ellos, así que menos mal que la salvó. Y después, bueno, hay otras fechas que fueron malas, pero no porque la fecha fuera mala, sino porque no fue nadie, que también nos ha pasado. Así que bueno, nada, si eso califica como una mala fecha. Pero sí, esa fue una que casi nos afaron una guitarra, y otra fecha que una banda que iba a tocar sin avisar ni nada se fueron de la fecha. Así que me quedó un hueco de que una banda se fue y no tocó. Así que bueno, esa fue otra cosa. Pero bueno, así es la vida, son cosas que pasan. Las veces que estoy yo, sí, pasó lo de la guitarra, esta de que se fue gente, pero en general tenemos la suerte de poder decir que de 10 fechas 7 salieron bien y que en su mayoría son buenas experiencias. Incluso en las peores fechas hay algo bueno que rescatar. Bueno, vamos al meollo de la situación. Empezaste a hacer el rebranding. ¿Por qué cambiarle la cara a Free Jam o las características? Principalmente ya había empezado a dejar de ser solo el festival. Si bien, obviamente, todo el contenido de las redes, de las entrevistas y todo, tenía algo que ver con el festival, porque bueno, estaba todo unido, pero yo siempre quise que el festival algún día fuese más allá y que no fuese solo los eventos en vivo. Lo principal para mí siempre fue el vivo, porque es lo que más me importó desde siempre, que las bandas pudieran tocar, tuvieran lugares para tocar, porque para grabarse, para eso tienen espacio de sobra, pero para tocar la gente nunca los convoca. Entonces mi
mi foco principal siempre estuvo en eso. Pero desde un principio que quise que fuese una comunidad digital, que se haga contenido más allá de los eventos. El podcast lo tuve desde el minuto 0. Con las sesiones, ¿qué onda? Y con las sesiones, la idea es que también tengan el espacio digital para tocar. En vez de solo en vivo, que además tengan un espacio digital. Y aparte está bueno porque es algo que pueden distribuir entre las mismas bandas, como una live session que tuvieron a partir de Free Jump, y mostrar al público lo que están grabando sin la necesidad de tener que pasar tiempo en algún estudio, sino que para mostrar rápidamente y con un buen sonido, una buena imagen, algo de lo que están haciendo para gente que o no ha grabado o está en el proceso de grabar. Eso la verdad que me pareció una gran idea y por eso la estamos apoyando. Pero hay otras cosas más que están para el futuro, como la escenografía, fechas temáticas. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Qué me puedes contar vos de eso? Bueno. Para el futuro, para que no sean todas fechas con bandas tocando y aprovechando que la señorita aquí presente viene del mundo del teatro, comedia musical, etcétera, etcétera. Me interesó mucho trabajar no solo con la escenografía, sino con lo que venimos haciendo antes de publicitar las fechas en las redes sociales, estando como en persona el mismo día de la fecha, los alrededores. Quienes hayan ido han visto cómo la agitamos para que la gente que no es del festival conozca, entre, mínimamente mire si le gusta, y normalmente tenemos un gran apoyo de desconocidos que a veces se quedan, a veces se van, pero así es la vida. Lo que estamos buscando ahora es publicitar estas fechas, que las bandas tengan el contenido, que después de la misma fecha puedan seguir haciendo contenido como el podcast, la live session, que les sirva a ustedes, que nos sirva a nosotros, y aparte que estas mismas fechas que hacen tengan una temática específica, que no sea simplemente tocar con el fondo, los amplificadores normal del bar, del teatro, de lo que fuera, sino que haya como una vuelta de tuerca distinta para la gente con personalidad y actitud que se anime. Ahora, habiendo contado mi historia, contanos, Lean, ¿cómo llegaste al festival y cómo viene siendo tu experiencia hasta ahora? Yo empecé en Free Jam primero tocando con mi banda Azot, y en algún momento yo había hablado con vos de algún proyecto a futuro, como algo así en las nubes de crear algo. Vos me habías tirado esto de meterme en Free Jam para organizar las fechas con las bandas. Se dio que accedí en algún momento, una primera fecha en Here, y ahí para ver toda la movida. Después empezamos a meter unos mamitas, unos gieros, unos teatros, que pum, que pam, y vimos que había cada vez más gente. Yo agarré por eso, como les decía antes, este cambiazo de empezar a tener un público propio que ya conocíamos, que ya de las distintas fechas ya veíamos que se repetía, y empezamos a pensar, bueno, ya tenemos una base, un piso, ahora qué más podemos hacer. Y surgió esto, lo de la escenografía y hacer más contenido con las bandas por fuera de lo que es el festival, en cuanto a lo que es tocar y hacer shows en vivo. Estoy totalmente aprendido por la magia de Free Jam, esperando todo lo que se viene en cuanto a shows y en cuanto a la propuesta, que cada vez se amplía más según los músicos que tenemos, que son cada día más diversos, y lo que nos obliga a tener fechas más temáticas. Bueno. ¿Decís vos o digo yo? Malo. Dale. Habiendo dicho todo esto, oficialmente damos inicio al podcast Hablemos de Vos, el primer podcast de Free Jam Producciones. Esperemos que se vengan más podcasts, esperemos que se vengan más episodios con más bandas. La introducción la quisimos hacer nosotros porque, bueno, somos los presentadores. Así que, bueno, igual ya fue bastante difícil grabar este video, pero no importa. Lo importante es que la pasamos bien y que sepan que la idea de las entrevistas es que sea un poco más descontracturado. Y bueno, esperamos que lo disfruten, ¿no? Sí. Y vean las live sessions y todas las entrevistas que se vienen. Y síganos en nuestras redes, en todas nuestras redes, que subimos mucho contenido. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo capítulo de Free Jam. ¡Chao!